Entonces, sin más preámbulos, voy a ceder el uso de la palabra al doctor Jorge Yacari para que solicite un fuerte aplauso. En primer lugar a todos los maestros reunidos aquí en este primer congreso internacional de la red de investigación RITE, saludar a cada uno de los presidentes, directores de estas unidades de posgrado que están haciendo un esfuerzo enorme por reunir voluntades, reunir propósitos, reunirse en este proyecto en común. Creo que esta es la primera experiencia que nosotros tenemos como universidades, sobre todo universidades públicas, por reunir estos esfuerzos. Hubieron muchos intentos, ¿sí? Destaquemos el CRIS Centro, por ejemplo, o los CRIS que se organizaron en algún momento, o la red peruana de universidades que monitorea la Universidad Católica, que son intentos valiosos. No obstante, esta es una primera experiencia como universidades públicas y habría que destacarlo, toda vez que, por ejemplo, no se cuenta con presupuestos onerosos ni nada por el estilo, pero se cuenta con esfuerzos voluntarios, mucho trabajo, muchísima organización, compromiso por la educación. En ese sentido, saludo en primer lugar a nuestras autoridades, nuestros directores de estas unidades de posgrado de las facultades de educación de las universidades públicas. En segundo lugar, quisiera agradecerles por permitirme el día de hoy disertar este tema que tiene que ver con la labor de divulgación científica. Nosotros tenemos a nuestro cargo a las revistas, algunas de los sistemas editoriales de la Universidad del Centro del Perú, y estamos también tratando de formar un equipo que permita la divulgación científica en el campo educativo. Bueno, finalmente, para el término de los saludos y tratar de situarnos en este contexto, nosotros venimos representando una postura, ya lo decíamos en conversación que tuvimos con Víctor Hugo, de tratar de que nuestras lenguas, nuestros conocimientos ancestrales sean partes también de la academia y no estén ajenas a ella. En ese sentido, en lo que va del presente siglo XXI, casi todas las naciones latinoamericanas que tienen poblaciones indígenas han creado universidades interculturales, las mismas que tienen la responsabilidad intrínseca al enfoque asumido de incluir tanto a la población como a las culturas de los pueblos originarios que las circunscriben. En la modernidad, un dispositivo que ha permitido la divulgación del conocimiento generado en las instituciones de educación superior vienen a ser la revista científica, dispositivo que debiera ser incluyente de las lenguas originarias, no solo para el caso de las instituciones interculturales. En tal sentido, esta ponencia tiene como objetivo destacar la importancia que tiene la divulgación del conocimiento de y entre los pueblos originarios del sur global. Metodológicamente, analizamos las principales revistas que tienen vínculo institucional con las universidades interculturales. Entre los hallazgos más relevantes tenemos que si bien estas han incorporado a la población indígena mediante sistemas de cuotas u otros mecanismos de admisión y permanencia en el sistema universitario, se requiere seguir trabajando para aportar académicos que consoliden un sistema editorial que permita el fluir del conocimiento bidireccionalmente. Esto es, tanto para traducir el conocimiento científico a las lenguas originarias como para difundir esos otros saberes de aquellos pueblos en el circuito científico. En estas primeras décadas, que podríamos calificar siguiendo a Buenaventura de Sousa como el ciclo de los emergentes, se cuentan dos proyectos gubernamentales destacables en lo que se refiere a la revaloración de las lenguas originarias
en la zona andina. Lamentablemente, en el ámbito amazónico aún hay mucho por hacer. Nos referimos a los proyectos constitucionales del Ecuador y de Bolivia. En su primer artículo constitucional, el Estado boliviano declara fundarse, y cito, en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Más adelante, al hablar de la oficialidad de sus lenguas, la Constitución boliviana precisa: son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que son el aymara, ahona, paudé, texiro, canichana, cariñeño, aymara, chacobobo, chimán, ese, guaraní, esejá, guarayú, itomana, deco, entre otras lenguas que va enumerando la Constitución Política de Bolivia. Lenguas que dan cuenta de la heterogeneidad de esta nación. En México, cerca de 7 millones de sus habitantes hablan alguna lengua indígena. Las más habladas, de un total de 95, son el náhuatl, el maya y las lenguas mixtecas. La población indígena brasileña está compuesta por 220 etnias que hablan 180 lenguas diferentes. Representan el 0.4% de la población brasileña. Aunque este porcentaje varía según las regiones, por ejemplo, algunos municipios de la Amazonía constituyen más del 50% de la población y constituyen solo el 0,4%, es decir, si ni siquiera llegan al 1%, uno cabría preguntarse ¿y por qué? Por lo tanto, dar presupuestos, asignar responsabilidades, formar académicos entre estas poblaciones indígenas pareciera ser asumido económicamente como un gasto. En la región Junín, en el Perú, se hallan cuanto menos 5 lenguas fluyendo entre su población. Ahí tenemos el español, el quechua, el achánica, el amachirenga, en las fronteras con Cerro de Pasco, la Muecha, y debido a la migración tenemos el aymara, el chubivo y el conigo, entre otras lenguas. En una región tan pequeña como la que la Universidad del Centro tiene su radio de acción, que es la región Junín. Otra de las naciones que se ha declarado en lo que va de este bienio constituirse desde la pluralidad es Ecuador. En su constitución, al hablar de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, atribuye a dichas agrupaciones el derecho de, y cito, mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales, los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad, sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y flora. Fin de la cita. A diferencia de su par boliviano, la Constitución ecuatoriana añade la pluralidad lingüística a la pluralidad lingüística 2 componentes estructurales. El primero restituye el carácter epistemológico de los pueblos originarios que la academia moderna euro-occidental ha desdeñado fundacionalmente, como toda fundación colonialista. El segundo tiene que ver con la definición mítica del territorio y sus fuentes de conocimiento y riqueza. Los efectos de estas constituciones latinoamericanas en la política global lo podemos observar en la declaración de la UNESCO que reconoce el summa causa del buen vivir ecuatoriano como un proyecto alternativo a la noción hegemónica del desarrollo restringido al económico. Esto en la reunión que se tuvo en la UNESCO en 2015 y de algún modo está trazado y formulado también en el proyecto global de educación que se arrojó como debido a la reunión que se tuvo en Incheon, en Corea. Víctor Bertón, David Cortés y Fernando García, 3 académicos ecuatorianos, entonantes de la política de Ecuador, luego de la aprobación y puesta en marcha de la Constitución de 2008, que habíamos declarado que tiene que ver con abrir el campo de las ciencias hacia estas otras lenguas y poblaciones originarias. Hay una suerte de incoherencia entre lo declarativo en dicho documento y la real política que impulsa actividades económicas extractivistas, las mismas que afectan seriamente el declarado summa causa. Si abordásemos en estas acciones prácticas que delimitan el carácter reivindicativo de ambas constituciones sobre los saberes ancestrales,
Tendremos que observar la labor que cumplen las universidades en su misión de hacer y divulgar ciencia. Pues a la euforia constitucional le tienen que preceder políticas concretas que se materialicen en las prácticas ciudadanas del boliviano, del ecuatoriano y del latinoamericano de a pie. En este trayecto, de modo particular, la universidad y la academia boliviana y peruana en general, en su conjunto, han hecho muy poco. Pese a que esa tarea constitucional de dichas instituciones es implementar programas para la recuperación, preservación, desarrollo, aprendizaje y divulgación de las diferentes lenguas de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos, como lo dice la Constitución Política de Bolivia, en el terreno epistemológico, las experiencias bolivianas y ecuatorianas nos permiten identificar el enorme esfuerzo realizado por quienes tienen a su cargo la política nacional, para procurar cuanto menos consensos parlamentarios, para definir y expandir las diferentes identidades nacionales y tender argumentos jurídicos interculturales. Y al mismo tiempo identificamos la falta de voluntad de quienes están a cargo de formular y concretar en micropolíticas institucionales. Estamos aludiendo directamente a los rectores universitarios, a los directores de las unidades de posgrado, necesitamos la retórica gubernamental. Falta de voluntad debido a causas multifactoriales, como el presupuestal o el político, pero sobre todo por el prejuicio lingüístico, racial, latente o encubierto en muchos casos. En el Perú tenemos una nueva ley universitaria, la 3220, la misma que se ha proyectado en el contexto intercultural promoviendo el aprendizaje de lenguas originarias. Es la primera ley universitaria que incluye dentro del aprendizaje de lenguas la lengua originaria y la valida como segunda lengua para la obtención, ya sea de los grados de pregrado y el posgrado. Sin embargo, nos preguntamos, ¿cuántas universidades han implementado, debido a esta ley, en sus centros de idioma, escuelas de traducción? ¿Cuántas de nuestras universidades han implementado en sus currículos de estudios generales temas que tengan que ver o asignaturas que tengan que ver con la identidad o las lenguas originales? ¿Y cuántas maestrías y posgrado o maestrías y doctorados están orientadas desde un enfoque cultural? Creo que las cifras están en rojo aún. Sí, aquí el Valero Ramiro me señala que ya están los revistas de Horizonte de la Ciencia, se va a ir distribuyendo de manera a todos, por favor, no nos desviemos, continuamos mientras se va haciendo la distribución respectiva. Ante estas preguntas, como destacan Arabella Campos y Luciana Bello, en Latinoamérica los cambios y la apertura a la población indígena se da en un clima internacional de respeto a los derechos humanos en busca de la mayor igualdad entre ciudadanos, clima que viene alentando la formulación de políticas de inclusión de grupos sociales y culturales como la afrodescendiente, la indígena, la población con discapacidad, los grupos con identidades sexuales diversas, lo cual ha redundado, hablando del sistema universitario, en un crecimiento sustancial en la matrícula, tanto en entidades públicas como privadas. De estos grupos nos referimos a los indígenas u originarios en lo específico, antaño excluidos, minoritarios o encubiertos, así como en la creación de universidades interculturales o en la implementación de prácticas inclusivas al interior del sistema universitario. En el presente siglo, países como Brasil, Ecuador, México, entre otros, han adoptado enfoques inclusivos e interculturales que progresivamente han ido contagiando a las otras naciones para que también las adopten. En Brasil, las políticas de inclusión se han concretado en un sistema de cuotas para la aplicación al ingreso a las universidades, lo que permitió el acceso de poblaciones negras e indígenas al sistema universitario. Ley de cuotas que, debido al examen de ingreso que exige el dominio de códigos simbólicos propios de la élite a los que los estudiantes pobres provenientes de la escuela pública tienen acceso restringido, reduce el porcentaje de sus admisiones al sistema universitario. Como vemos, se han diseñado mecanismos de admisión que favorecen a un número considerable de poblaciones marginadas históricamente. No obstante, la práctica intercultural es una realidad aún nominal, lo que equivale a un proceso de exclusión incluyente, tal y como lo podemos hallar en la definición de universidad intercultural en México, que en México la considera como, y cito,
instituciones que se ubican en regiones densamente indígenas, como su nombre lo indica, no son exclusivamente para indígenas, pero sí preferentemente para indígenas por el lugar donde están ubicadas. Fin de la cita. Esto hace que el enfoque intercultural esté concentrado solo en dichas universidades y no sea un enfoque humano que nos permita un diálogo con las otras culturas. En el caso peruano, y al hablar de la Amazonía, que geográficamente reúne el mayor número de poblaciones indígenas, hablamos del acceso de los mismos a la educación superior desde el funcionamiento del primer programa de formación de maestros bilingües en el año de 1952, organizado y dirigido por el Instituto Lingüístico de Verano, programa que fue a convertirse en el Instituto Pedagógico en la década del 80. El vínculo del ILB con la Iglesia protestante, principalmente norteamericana, provocó la crítica en la década del 70 tanto de la Iglesia católica como de los sectores de izquierda, por lo que la Iglesia católica también impulsó proyectos de educación bilingüe. Ambos, tanto evangélicos como católicos, centraron sus esfuerzos en la Amazonía, en la formación de docentes indígenas. A esta tarea se sumaron las mismas organizaciones indígenas, al fundar y respaldar programas de formación docente o al vigilar el funcionamiento de los institutos evangélicos y católicos, que dejaron de ser regentados por las iglesias y pasaron a ser instituciones públicas en los años 80. Las universidades públicas peruanas, por su parte, también emprendieron programas de profesionalización en los que indiferenciadamente participaron docentes quechuas, amazónicos e hispanohablantes. Como un gesto de acción afirmativa, otras universidades reservaron el número de vacantes para que sea coberturada por la población indígena. Como lo destaca Espinosa, estas prácticas inclusivas no respondían a políticas estatales, sino a iniciativas de las mismas universidades, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos o la misma Universidad Nacional de Educación. La labor de las organizaciones indígenas, como la AICEC, era de buscar becas o recursos para que sus estudiantes concluyan los estudios universitarios. Pese a ello, el índice de deserción escolar por parte de la población indígena fue alto y aún lo sigue siendo. Resulta que tenemos un estudio en las universidades interculturales aquí en la Juan Santos Atahualpa, que está en la región Churí, y así como también en la Universidad del Centro, que funciona en Sotipo, que el índice de fracción de la población indígena aún es alto. El Estado en el 2013 implementó un programa, el Estado peruano, de DECA 18, que viene favoreciendo a gran parte de la población indígena. La oferta de las universidades públicas y privadas para estos becarios se restringía a algunas carreras profesionales, no contemplando, por ejemplo, su ingreso a carreras como Derecho y Medicina. Esto quiere decir que generalmente las universidades interculturales tienen facultades de educación intercultural, es decir, el único lugar posible en el que el indígena tiene derecho privilegiado de ingreso, entre comillas, es educación. No hay otra facultad. Las otras facultades, Derecho, Administración, Medicina, les están cerradas las puertas. Ahí sí no funciona ley de cuotas o beca 18 o demás. Y por lo tanto, suele ser usual que la beca 18, más que favorecer a las poblaciones indígenas, esté favoreciendo a las poblaciones mestizas. Tanto en el Perú como en el Brasil, al interior de sus universidades no hay programas de inclusión e interculturalidad que permitan a dichos estudiantes evidenciar sus saberes. Fundamentalmente, están ahí para aprender. Esa es la función de muchas de las universidades. No les permiten, no se les abre espacios, no se les dan espacios para que ellos manifiesten sus otros saberes, manifiesten sus culturas. Fundamentalmente están para aprender y, por lo tanto, atender, una vez que han sido profesionalizados, a sus mismas poblaciones indígenas. El año 2010 en el Perú se crearon nuevas universidades interculturales, tanto para su atención a la población quechua como a las poblaciones amazónicas. La meta inmediata de dichas universidades es dar la cobertura a las poblaciones indígenas. La Santos Atahualpa, por ejemplo, en la región Junín. Iniciativas similares han acontecido en otras naciones como Brasil, donde, de acuerdo a Paladino, las acciones se han concentrado en tareas fundamentales. Estas son
Cito, la formación de maestros indígenas bajo la modalidad de licenciaturas interculturales y por otro, el ingreso de indígenas a carreras universitarias en la modalidad no específica, sea estimulando a instituciones públicas para que implemente el sistema de cuotas, sea ofreciendo becas para el pago de colegiaturas de estas instituciones. Pese a todo lo hasta aquí logrado, hay todavía mucho trabajo por hacer para asegurar la permanencia y culminación, más aún para divulgar los conocimientos de esas poblaciones. Las iniciativas de naciones de alta densidad indígena se han evidenciado en la gestación de estas universidades interculturales, siendo la primera en el Perú la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, universidad que se creó en 2000, pero que entró en funcionamiento en 2005, universidad que cuenta con un repositorio exiguo de tesis asociadas a la formación intercultural. Estructuralmente, dicha universidad no ha superado la condición colonizadora, imponiéndose, por ejemplo, una plana docente mestiza, relegando a los profesionales indígenas a puestos laborales de mando medio, que en el sistema universitario anterior se conocía como jefes de práctica. Esto quiere decir que a partir de la Ley 3220 ni siquiera pueden asumir o están asumiendo puestos de mando medio, toda vez que la jefatura de prácticas ha desaparecido con la nueva ley. Por lo tanto, tenemos universidades interculturales que debieran de estar regentadas, orientadas, monitoreadas por población indígena, en realidad están regentadas por población mestiza, muchas de ellas con prejuicios raciales, prejuicios que están limitando el avance de las mismas. Espinosa dice, el proyecto inicial de una universidad que forme profesionales indígenas que puedan articular sus conocimientos tradicionales con las ciencias modernas está lejos de ser una realidad. Fin de la cita. Siguiendo las categorías empleadas por Mariana Paladino, diremos que el sistema de educación superior peruano no dejó de ser una herramienta de aculturación, catequesis y civilización. Por tanto, los efectos de estas políticas no son notorios en lo referido a la divulgación científica, toda vez que ella se sigue realizando en las lenguas blancas. La inclusión se mantendrá precaria en tanto no asimilemos la concepción intercultural fundamentada en definirla como la consideración de la diversidad humana como una oportunidad de intercambio y enriquecimiento. Según Daniel Mato, son muy pocas las instituciones de educación superior en América Latina que incorporan los saberes, las lenguas, propuestas y modalidades de aprendizaje de estos pueblos en sus planes de estudio. Por lo mismo, su contribución a la valoración de la diversidad cultural es mínima. Por ende, la promoción de relaciones interculturales equitativas y formas de ciudadanía que aseguren la igualdad de oportunidades, acción que Mato define como ciudadanía con equidad. Para Mato, la tarea de interculturalizar toda la educación superior, de hacerla verdaderamente universalista y no monocultural, subalternamente seguidora de un legado europeo moderno e igualmente articulada al mercado mundial, sigue siendo un pendiente en la educación universitaria. Hay universidades interculturales, las universidades interculturales están en un proceso de acreditación. Como sus pares, todas nuestras universidades están pasando por procesos de licenciamiento y acreditación. Mecanismo que podría, y aquí hay que advertir el riesgo que se está corriendo con estos dos mecanismos de licenciamiento y acreditación. Mecanismo que podría apartarlas abismalmente, y estoy utilizando el término abisal desde Buenaventura de Sousa, del sistema universitario, alcanzando de por sí, y lo cual ya pone en fragilidad la condición y existencia de estas universidades. Por lo que una propuesta teórica importante en el tema de acreditación de las universidades interculturales e indígenas que sugiere Mato es la de entender el concepto de flexibilidad en la aplicación de los estándares no como una justificación de la baja calidad, sino desde la asociación de lo flexible con un enfoque de diferenciación. Muchas de estas universidades han sido creadas en un sistema de precariedad y en ese sistema se les quiere evaluar. Lo obvio es que no califiquen, ¿sí? No califiquen y por lo tanto se la cierre y todo lo que se ha avanzado durante estos 50 años se vaya a paso. Y de ahí es la necesidad que Mato propone esta idea de flexibilidad.
Soledad Ramírez ubica el diálogo y las prácticas de acceso abierto en la llamada sociedad del conocimiento, la que a su vez se ha inmersa en el proceso de globalización. Ramírez también habla de dos iniciativas que el acceso abierto impulsa. Cito: la difusión del trabajo científico en medios de acceso abierto y la movilización del conocimiento a través de la producción, distribución, uso y reuso de los recursos educativos abiertos para incidir en las prácticas educativas. Fin de la cita. Axiológicamente, como lo entiende la UNESCO, el acceso al conocimiento es una forma de humanizar el proceso de globalización. Corresponde a las instituciones académicas, esto es, a las universidades, el adoptar e implementar políticas y prácticas que permitan el acceso a la información científica en forma libre y gratuita. Las consecuencias de liberar la producción científica aún no se pueden precisar, aunque sí podemos detallar sus exigencias, que vienen a ser la asimilación de una base de conocimientos rigurosos y estrategias eficaces por desarrollar un pensamiento reflexivo, crítico y creativo. Competencias que resultarían beneficiosas, por ejemplo, en las personas autodidactas, así como en los investigadores independientes. El acceso abierto tiene que tener una acción horizontal. Tiene que entenderse como la reapropiación del conocimiento, no solo de aquellas producciones financiadas con recursos públicos, sino también del reconocimiento de la episteme o de la producción de conocimientos tradicionales de los pueblos históricamente marginados, siendo un paso contundente en esta línea de política editorial fomentar la publicación en los mismos idiomas originarios. Por ende, al hablar de descolonización del saber, no solo hablamos de descolonizar el saber occidental, sino el saber en su conjunto. Descolonizar implica tareas efectivas en distintos sectores y uno de ellos es el sector académico y por lo tanto el de la divulgación. Las universidades latinoamericanas desde su instalación han sido un reducto exclusivo del blanco eurocentrado. Este grupo social y racial, por lo mismo, ha gozado de los privilegios que implica la formación universitaria ligada a la administración del poder político y económico, algo que Rama denominaba como el poder vinculado a la ciudad de Plata. El hablar de una universidad blanqueada, siguiendo a Franz Fanon, va de la mano del uso y dominio de los mecanismos y herramientas, dispositivos, dirían Eduardo Pablo López y Esther Vargas, de representación que erige la hegemonía de dicho grupo, esto es, una amplia cultura occidental, manejo de lenguas imperiales como la alemana, francesa, inglesa, española, portuguesa y últimamente la lengua mandarina, empleo de la metodología y del discurso científico. Por lo tanto, el acceso para un pobre, negro, indígena, discapacitado y demás población marginada al sistema universitario implica las posibilidades políticas de detectar el uso y dominio de estos códigos que la élite rectora del poder político y, claro, académico, heredado de su pasado colonial. Entre estos otros códigos se incluye el discurso científico y las lenguas mediante los cuales ellas se divulgan. El uso de este discurso y lengua hegemónico resulta complejo para la población indígena, pues esta llega a naturalizar la preponderancia de los idiomas de las ciencias sobre la suya y circunscribe su idioma al ámbito familiar del uso cotidiano. Y con esa forma de pensar seguimos creyendo que es natural que las lenguas quechua aymara no tengan la capacidad de ser traducibles al discurso científico. Entonces estamos imaginando una acción universitaria donde la formación de profesionales indígenas debe orientarse a la atención de poblaciones indígenas o de profesionales negros para atender a los afrodescendientes. Desde este modo de pensar repetimos la lógica de circunscribir a estas poblaciones como cerradas en sí mismas, por ende se diseñan políticas que procuran conservarlas en su autenticidad, cuando de lo que se trata es de contagiarlas y ser contagiadas por ellas. No solo se trata de proteger a las poblaciones indígenas, de tal modo que las amurallemos o las esencialicemos. Entre los 5 desafíos que tienen las universidades interculturales propuestos por Navarrete y Alcántara, se habla de, y cito, lograr la autoadscripción y la revaloración del origen para los indígenas, lo cual es fundamental para el funcionamiento de un modelo intercultural. El reconocimiento debería estar basado no solo en criterios del lenguaje, sino también en las prácticas culturales. Fin de la cita. Habría que precisar
que las prácticas culturales no están ajenas al reconocimiento del lenguaje. En el sistema universitario también se requiere incidir en el dicho reconocimiento. Pasa por concederles la paridad con las lenguas de dominio académico. En otras palabras, se requiere quebrar el prejuicio colonialista de considerar la lengua originaria como extraña, ajena y distante al discurso científico. Lehmann afirma que las familias indígenas esperan que los estudios confieran a sus hijos las capacidades, ante todo lingüísticas, que requieren para entrar al mercado laboral, y por ende perciben que sus lenguas no sirven más que para el ámbito doméstico e intercambio secreto. Pero repito, esto es una incidencia que se ha ido dando a lo largo de muchos años de colonización. Económicamente hablando, al poblador indígena, producto de un histórico proceso orientalista y colonial, percibe que su capital cultural es en extremo inferior al capital cultural reconocido y demandado por la cultura universitaria. Y por lo mismo, al concluir sus estudios y retornar a su comunidad, debe prestar servicios profesionales. Una de sus funciones intrínsecas es la de traducir las categorías propias de su disciplina y epistemología adquiridas en la universidad a su propia lengua. Esta función de traducción, que no forma parte del perfil de las carreras profesionales y menos se asimila desde los sistemas de administración científica, debería de ser considerado como una potencial forma que favorece el acceso abierto a la ciencia de las poblaciones históricamente marginadas. Para cerrar, un entendimiento diferente del enfoque intercultural en la educación es el mexicano, que, como lo precisa Elena, en principio, cito, no está dirigida específicamente a pueblos indígenas, ni está principalmente preocupada por la lengua. La idea de la interculturalidad es que todos tengan conocimientos y aprecien las diversas tradiciones culturales de su país. Fin de la cita. Esta forma de entender lo intercultural, por ende, como lo dijimos también en un artículo que ustedes lo pueden descargar, que es sobre el derrotero de la educación peruana, está en distintas bases, que es descargable, debería buscar como derrotero asumir un proceso de colonial. Ayer ya se habló sobre esta categoría que nos está permitiendo encontrar diferentes mecanismos para que la educación deje el estigma colonial en el cual se ve inmerso. De lo contrario, la interculturalidad no pasa de ser un motivo de orgullo folclórico y un compromiso histórico. Lo que vimos en esta inauguración de los Juegos Olímpicos es a lo que me estoy refiriendo. Al parecer somos un crisol de culturas, todas las lenguas están ahí identificadas, entre comillas, todas las danzas del Perú profundo, del Perú no profundo, y de todos los Perús que puedan estar, estuvieron ahí en esta inauguración. Me pregunto, ¿y en cuántos idiomas se transmitió a nivel nacional? Monoglósicamente en el español y biglósicamente en el inglés. Bueno, eso es ver la interculturalidad desde ojos folclóricos. En lo práctico, en toda Latinoamérica, el enfoque intercultural se ha circunscrito en y para la población indígena o aquella que se autodenomina como tal. En este contexto, ¿cómo hacer para empoderar la voz de los pueblos originarios? Aunque la respuesta es variada, creo que tiene que ver con empoderarla para asumir el rol traductor, que la impulse a traducir el discurso científico y ser traducidas por él. Las universidades tienen proyectos editoriales para fomentar la difusión de la producción del conocimiento que se genera en su interior y, como efecto del intercambio comunicativo, divulgar entre sus miembros el conocimiento cedido por sus colaboradores nacionales y extranjeros. Existe la percepción que desde interactuar solo es posible en lenguas que detentan y traducen dicho conocimiento. En América Latina se tiene la idea de que las ciencias solo es divulgar en inglés, español y portugués. Las revistas científicas sobreentienden que transmitir ciencia es hacerla a través de dichas lenguas. Es más, existen reconocimientos pecuniarios económicos si alguno de nosotros publica en inglés. Pero si alguno de nosotros publicase en quechua y en nada, pan. Bueno, prácticamente es una incoherencia que estamos viviendo. Hay muchísimas universidades que ya han emprendido, universidades públicas y privadas, que han emprendido el trabajo de tener revistas exclusivamente en inglés, en un país tan diverso lingüísticamente hablando como el nuestro. Pero bueno, son partes de la incoherencia del sistema que se necesita seguir repensando, seguir reflexionando. ¿Por qué? Porque finalmente el inglés es una lengua hegemónica
y las otras lenguas cada vez avisadamente las alejamos más. En este sentido, se marginaliza sobremanera la población nativa, a la que se le niega el acceso y al mismo tiempo se le sanciona por no ser competente por producir conocimiento científico. Ello nos invita a pensar de otro modo el acceso abierto, para que el diálogo e intercambio que corresponde a todo proceso comunicativo sea inclusivo en nuestro sur. Fieles a las históricas prácticas discriminatorias, las revistas científicas, incluso muchas de ciencias sociales, obvian la lengua originaria, tanto para traducir los recientes hallazgos como para traducir los hallazgos de dichos pueblos, conservan y resguardan. No se puede hablar de acceso abierto si en este concepto no están comprendidas las lenguas a las que se les ha clausurado su acceso. En los últimos años, el impacto de políticas interculturales está dando sus frutos. Por ejemplo, se tienen universidades interculturales. En nuestra investigación hallamos que dichas instituciones se autoproclaman como tales, pero sus prácticas no lo confirman. Por ejemplo, no hay carreras específicas para el ejercicio intercultural. En los planes de estudio de las 94 universidades interculturales en el Perú hemos encontrado que la única asignatura intercultural es idioma de lengua originario y se dicta una sola vez durante los 10 semestres. Eso es todo. A eso se denomina universidad intercultural en el Perú. Por ejemplo, no hay carreras específicas, ya lo dijimos. Es más, y pese a que la ley, en el caso peruano, se exige el dominio de una segunda lengua o tercera lengua, dichos planes de estudio solo fomentan la monoglosia dominante. Esto es, el inglés y el español. Fieles a estas prácticas discriminatorias, las revistas que se forman entre estas instituciones obvian la lengua originaria. No se puede hablar de acceso abierto si en este concepto no están comprendidas las lenguas a las que se les ha clausurado. Nuestra propuesta parte por reafirmar la importancia del conocimiento originario, de esos otros saberes y del mecanismo de transmisión, esto es, de su lengua, decantado por decenas de generaciones. Se trata, por ende, de establecer una política editorial de acceso abierto y diferenciado e intercultural respecto de las poblaciones con minorías lingüísticas y decoloniales, respecto de las lenguas hegemónicas. Hemos avanzado significativamente al visibilizar la problemática de la educación indígena. Se trata ahora de buscar un diálogo desde las diferencias que provoquen un interaprendizaje entre ambos sujetos. Su derecho a la educación es incuestionable. Su derecho de acceso a la información científica es un desafío de reivindicación histórica y editorial. Por lo tanto, sus lenguas se filtran en el discurso académico como palabras urgidas de glosarios, en los pies de página, abstracts y otros mecanismos subversivos como los que ustedes pueden apreciar en la revista El Indico. Muchas gracias.